Buenos días, muchachos. ¿Me escuchan, Buenos ingenieros? días. Buenos días, profe. Ok, ¿sí me escuchan, muchachos? Abran micrófonos, por favor. Sí, profe. Sí, profesor. Profe. Uy, Sí, profe. yo no los escucho, ese es el... A ver, no sean malitos. Hablen, por favor. Sí, profe. Profe, aquí estamos. Sí, Parece aquí estamos. que no nos escucha. Ya los escucho, ya. A ver, muchachos, vamos a empezar a trabajar. Ya se pudo hacer. Ya vamos a empezar a trabajar. Va, muchachos. Permítanme un segundo. No tardo ni media hora. Bien aquí, muchachos. Vamos a empezar a trabajar con un nuevo tema. Vamos a tratar de entrar a un nuevo tema, por desgracia, que es ejes. Permítanme un segundo. Muchachos, ¿me pueden pasar rapidísimo el link de Neo, muchachos, por favor? Bebé Neo. No. Eso lo mandé por el chat. Muchas gracias, compañero. Gracias, ingeniero. Vientos. Y el nuevo tema que vamos a ver, muchachos, es ejes. Vamos a hacer una pequeña variación con respecto al que hubo. A ver qué pasó aquí. No me digan eso. No, si lo estoy poniendo bien. Ya vi que era el error. Vamos a empezar a entrar a un nuevo tema, muchachos, pero fíjense, el temario maneja que en vez de que empecemos a ver sistemas de transmisión de potencia, pero aquí se me hace un poquito darles chance un mes y medio a que descansen de fatiga y en ejes volver a aplicar la fatiga. Aquí sí, lo que vamos a hacer, muchachos, es vamos a de alguna manera, muchachos, a saltarnos 2 unidades y de todas maneras nos vamos a regresar. En recursos, muchachos, lo que les voy a agregar ahorita rapidísimo,
Les voy a agregar, muchachos, la presentación de ejes. Así como vean subiéndomela, apenas la suba, por favor, todos la bajan. Para que todos tengan el material didáctico de ejes. Agrego este. Esperamos a que suba. Ya saben que mi internet es un poquito más lento el de esta casa. Mientras, ya puedo proyectar. Guardamos ejes o flechas. Y lo van bajando. Nada más es esa presentación, ¿verdad, maestra? Sí, permítame un segundo. A ver, muchachos. Y vamos a empezar con ejes, muchachos. ¿Quién me ayuda con el lado de la izquierda? Son mecánicos automotrices, muchos ya han tenido contacto con eso. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es eso? ¿Los escucho? Se ha compartido en pantalla, ¿verdad? Creo. Sí, muchachos. ¿Es la marcha, profe? Es un Es la cardán. marcha, no. Bueno, es la transmisión, sí. Trasera, Es un sí. cardán, ¿no? El cardán no, el cardán viene por delante. Esto que ven es el El calabazo diferencial. o diferencial. Creo que es el diferencial. Esto que tienen que ahí es el eje que sale al tambor. Y del tambor, esto es lo que sale al, ¿cómo se llama? Pues al ring, ¿no? Pero fíjense, muchachos, en todas estas partes, muchachos, del cardán hay un eje, que ojo, el eje cardán también es un eje o flecha cardán. Este es un eje, este es un eje. De la parte de la derecha, muchachos, también hay puros ejes. Por ejemplo, el rotor se le conecta un engrane y se soporta por medio de dos ejes a esta transmisión, que a su vez hace una relación hasta esta transmisión de abajo. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no, muchachos? Sí. Sí. Todos estos muchachos son ejes. Y se les ha enseñado muchas condiciones similares a los ejes, pues porque son elementos muy ocupados. En el diseño de elementos de máquinas, casi todas las máquinas rotativas tienen ejes. El motivo de estudiarlos tan extensamente en el curso es que son usados para transmitir la potencia de un motor o un elemento mecánico que entrega un par hacia su uso. Hasta este tipo de elementos se le conoce como ejes o flechas. Aquí estamos viendo justamente el eje cardán que va desde el motor hacia la transmisión trasera. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí o no? Órale. Una definición de una flecha establece que es un elemento rotatorio que por lo general, no necesariamente, pero sí por lo general, es de sección transversal circular, que se emplea para transmitir potencia o movimiento. Y aquí, muchachos, si de por sí diseño tiene muchas fórmulas, ahora le añadimos que aparte de que tiene muchas fórmulas, hay que pensar cómo funciona y en muchas veces cambia la manera de diseñar. Ustedes, muchachos, un problema de lo que les enseñan en ingeniería en todas nuestras materias, y no es culpa de los profesores, sino más bien de cómo los educamos, es que los enseñamos a pensar muy linealmente. O sea, por ejemplo, si a una fórmula tienen que tener todos los datos o una o dos incógnitas para resolverla, ¿no?
y ya de ahí le van sacando cositas. Aquí no, muchachos. A partir de este punto, todos los elementos mecánicos que se generen pierden linealidad. Es decir, muchas veces, en el sentido de su cálculo, por ejemplo, se conocía de antemano las dimensiones o el material con el que se deseaba estudiar un componente. Ya aquí, muchachos, ya ustedes no tienen o las dimensiones, al ser un diseño, pueden decir qué tan largo, qué tan ancho es, pueden seleccionar el material. Hay un sinfín de soluciones y además es no lineales, o sea, no van a llegar fácilmente al resultado. ¿Estamos de acuerdo? Que bueno sí sí, que bueno sí no. Aquí es parte del ingeniero muchas veces delimitar esos problemas. ¿Dudas hasta aquí? No, no, profe. ¿Entendieron el concepto? Yo les pongo una caja negra, muchachos, porque pensar a resolver un problema es como tener una caja negra. Al principio no se ve nada, no saben la solución. Conforme la vayan trabajando, se va a ver grisácea y ya cuando la resuelven, pues ya le dieron forma. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Pero al inicio, pues no tienen nada. Les digo, aquí no se conoce o a veces no se conoce el material, las dimensiones, su forma y en no pocas ocasiones, o sea, no siempre, van a no conocer su vida, su funcionalidad, los elementos que soportará. Así pues, la labor del ingeniero consiste en seleccionar un material que resista las cargas de servicio, tengan una vida sin riesgo de falla, además de buscar la economía, mayor funcionabilidad sin perder de vista el peso, rendimiento y demás factores que puedan afectar el diseño. Teóricamente, muchachos, a mí mis profesores de maestría me decían, un ingeniero que hace las cosas caras no es ingeniero. Ya con ustedes, debido, evidentemente ellos eran muy buenos profesores, yo no soy tan bueno, yo ya me doy por bien servido con que ustedes hagan las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ya poco a poco en la práctica ya se volverán buenazos y las harán baratas. Quiero creer. Y aquí, muchachos, a veces para diseñar un eje, sobre todo cuando estamos tan cuadrados debido a nuestra formación, es muy conveniente seguir una serie de pasos. ¿Qué serie de pasos, muchachos? Pues los que están viendo ahí. Primero vamos a checar su funcionalidad, la selección preliminar del material, la propuesta de la configuración inicial, el dimensionamiento en base a resistencia y el cálculo de la deflexión. Hasta ahí vamos bien, vamos mal. Sí, profe. Sí, vamos. Bien, profe. Entonces, aquí siempre hay que tener presente que es un proceso no lineal, que podemos regresarnos a cualquier parte del problema y repetirlo, que a veces no conseguimos los elementos que queríamos y lo tenemos que cambiar, que el material estaba más caro y no lo pudimos comprar, o simple y llanamente que no ensambla porque X situación. ¿Estamos? Entonces aquí ni se enojen si repiten varias veces un cálculo. Yo me aferro y me aferro y me aferro a enseñarles computadoras, muchachos, porque yo que he hecho poquitos diseños, pues me ha tocado la situación de que sobre todo cuando no consigo materiales, pues tengo que corregir. Y el corregir es repetir todos los cálculos. Y repetir todos los cálculos da hueva. Entonces, si hacemos un programa que haga cualquier cálculo, o al menos el caso que estamos diseñando, pues es mucho más fácil corregir. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Entonces, que a veces a ustedes, a una materia complicada es un, ¿cómo se llama? Pues es un punto de complicación mayor, pero ni modo. Yo prefiero eso. Poquitos van a superar ese torito, pero vamos, los que lo superen van a salir muy buenos, creo yo. Entonces, de los 5 pasos que son funcionalidad, material, configuración inicial, dimensionamiento en base a resistencia, cálculo de flexión, vamos a hacer los siguientes pasos. Primero vámonos con la funcionalidad. En el apartado de la izquierda tenemos un eje, muchachos, el eje es concéntrico y simplemente soporta las entradas. Ahí hay una transmisión por ahí y tan tan. La transmisión es del motor a la caja de transmisión. Hasta ahí vamos bien o vamos mal. Vamos bien, profe. Pues, ¿cuál es su Profe. función? Vamos bien, profe. Primero, que el eje sea colineal.
Segundo, transmitir el par del motor. Tercero, que soporte los elementos que tiene ahí. Y pareciera ser que pues, nada más transmite el puro par del motor y lo transforma. El lado de derecho, muchachos, están viendo una transmisión manual. Pareciera ser que es lo mismo, pero no es lo mismo, muchachos. En eso están viendo los dos ejes. Ahí se está viendo nada más dos ejes de esa transmisión. En esos dos ejes de esa transmisión no se están poniendo los collarines, solo se están poniendo las relaciones de engranaje. Fíjense, en esta situación, el eje, dependiendo de cómo movamos la palanca, muchachos, vamos a hacer que entre o una u otra relación. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? O sea, o entra primera o entra segunda y así sucesivamente. Dependiendo de dónde posicionemos el collarín, va a ser el que dé tracción entre este y este. ¿Hasta ahí alguna duda? Órale. No. Si no hay alguna duda, muchachos, la función de este eje, muchachos, sí es cierto, es soportar a todos estos elementos mecánicos, pero también darle el espacio necesario al collarín para que no pegue con este otro engrane. ¿Sí me explico? Es parte de su función, es parte de esa transmisión. Por lo tanto, no podemos hacer más pequeño este espacio que el necesario para que el collarín no pegue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Al haber ese movimiento, muchachos, y les repito, es parte de su función, este eje se vuelve indispensable que tenga al menos esa dimensión. No puede ser más corto aunque los engranes cupieran en segmentos más pequeños. ¿Estamos? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Les voy a enseñar otro ejemplo. Muchachos, ¿qué es lo más importante para una pelea? Es neta. Saber golpear. Esa es una posible respuesta. Otra, Defenderse. saberte poner a la defensa. Otra, La Tener maña. reflejo. ok. La maña. La maña, todo eso. No, pues no, digo, no es que me haya peleado mucho, muchachos, pero vamos, todas esas cosas son importantes. Viendo el barco, muchachos, están viendo una embarcación submarina de la Segunda Guerra Mundial. Estas embarcaciones, muchachos, yo lo sé por otra situación de vida, pero estas embarcaciones lo más importante no es ni que sea una torpedera, ni la arma, ni que sea capaz de ¿cómo se llama? De esquivar todo bueno, de esquivar sí, de esquivar todos los golpes sí. Lo más importante para esta embarcación es el movimiento, que sepa correr esta embarcación. Yo se los digo porque un militar en alguna situación, ellos nos decía que lo que es el tren motriz de las embarcaciones es lo que está más resguardado. No es las armas, no es los compartimientos, no es la tripulación. Lo más difícil de romper en una embarcación debería de ser ¿cómo se llama? La, sí, o sea, el movimiento. Hay cosas que no pueden dejar de estar expuestas, como son las hélices en la parte de atrás, pero todo lo demás tiene el movimiento. Fíjense, aquí en esta situación, si nos vamos a la parte central, son unas calderas o son ciertos movimientos, cierto oxígeno y todo lo demás, pero también dentro de la parte central de la embarcación están los motores, que es lo que les digo, está más resguardado, ¿no? En este estar más resguardado, muchachos, generan la tracción hacia la parte de atrás. La función de los ejes aquí tiene que ser que llevemos el par de este punto hacia este punto. Claramente tenemos dos motores, uno eléctrico más pequeño, otro de combustión interna, diésel, que de alguna manera cuando no necesita ser silencioso el submarino está trabajando. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Más o menos bien, más o menos mal. Seguimos. Entonces, aquí la función de estos ejes es pasar de A a B la transmisión y pasarlo de tal manera que nos cubra esta distancia. Entonces, el eje tiene que ser tan largo como sea necesario.
Si entendieron la función, muchachos, primero antes de diseñar un eje, tienen que checar para qué sirve el eje. Ah, pues va a ser para una transmisión. Ah, pues el eje tiene que soportar los elementos que van a transmitir el par. Ah, pues va a ser para una banda. Pues tiene que ser del ancho necesario para que la banda entre. Ah, va a soportar unos rodillos. Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Dudas hasta aquí? No. No. Con la selección preliminar del material, muchachos, es bien importante que ustedes entiendan que lo que vimos en fatiga. Esta gráfica, muchachos, les mostraba que no importa cuánto suba la resistencia última, a partir de 200 kilo PSI, los valores de muestras de acero se estabilizan y más o menos se quedan en 100 kilo PSI. De ahí ya no va a subir. Si ustedes agarran un material, un acero grado maquinaria muy costoso, un acero grado herramienta muy costoso, no importa. Lo máximo que va a resistir a fatiga van a ser esos 100 kilo PSI. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces aquí el problema nos dice, normalmente se usan materiales que puedan ser diseñados para la vida infinita, el uso más común es el acero, y debido a que la resistencia a la infinita S no aumenta de igual manera que el esfuerzo último, en la mayor parte de las aplicaciones es conveniente el uso de aceros al bajo carbono, que son de poco costo y en esta situación menor costo que los aceros aliados. Ante esto, muchachos, entonces, ustedes van a empezar a iterar un 10-20, un 10-18. Un 10-18 es el acero más comercial que tenemos que en cualquier ferretería les venden. De preferencia rolado en frío. ¿Por qué rolado en frío? Además de que resiste más, el acero rolado en frío en la superficie, muchachos, tiene un mejor efecto dimensional, tiene menor superficie, tiene menor rugosidad y las tolerancias son más cerradas. Pero aquí viene el detalle, muchachos. Esto que les digo, siempre van a tratar de hacer, les dije tratar. Si la aplicación, muchachos, es alimenticia, pues no pueden meter un acero. Ahí van a tener que buscar un aluminio, bueno, un acero inoxidable, grado alimenticio. Si la aplicación va a estar externa, a menos de que lleve una superficie pintada o algo que permita los elementos ahí, a lo mejor hasta podríamos trabajar con un aluminio en superficies donde la oxidación ya empieza a ser un problema y las cargas son bajas. Ya en una cuestión, por ejemplo, en las máquinas, en la Ford 350, pues esa, aún así, ella ocupa un 4140, si no mal recuerdo. Entonces, tratado térmicamente. Pues aquí lo que yo les dije no es ley, es una proposición. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No. Una vez hecha la selección preliminar del material para el caso del peso, maquinabilidad u otros factores que puedan considerarse, es necesario tomar en cuenta que se puede usar aluminios, polímeros y otras aleaciones teniendo presente el número máximo de ciclos que soportará el elemento. Sí, porque acuérdense que tanto los plásticos como los aluminios, como los bronces, no tienen vida infinita. Y les digo, aquí de no ser el caso, siempre se puede empezar con un 10-10-20. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? No, maestro. No, profe. Ya teniendo el material, pues hay que vernos con la configuración inicial. Ya teniendo la función de la flecha, es posible definir las poleas o engranes que transmitirán el par de torsión. Con los elementos de la flecha, el lugar de su instalación y operación, el siguiente paso es definir un croquis o bosquejo de la posible configuración inicial de los elementos en base a buenos criterios de ingeniería. Muchachos, ustedes son ingenieros de cartón. Aún así, acabando la carrera, van a seguir siendo ingenieros de cartón. ¿Cuándo se empiezan a volver realmente ingenieros? Cuando empiezan a resolver problemas allá afuera.
Nosotros les enseñamos muchas cosas, no todas las van a aplicar y muchos de ustedes van a estar en la disyuntiva que casi todo lo que le enseñamos nunca lo aplicaron. Sin caer en filias y fobias, la verdad es que muchos problemas de ingeniería hay pequeñas situaciones que hacen que cambien de la teoría. Ustedes deben de ser flexibles y adaptarse y de alguna manera obtener la mayor información antes de resolver problemas. Una de ellas, muchachos, sobre todo los que vayan en mantenimiento, los que les toque trabajar en mantenimiento, chequen cómo están hechas las máquinas. Yo así he conocido poquita de mi experiencia desarmando máquinas. Nunca trabajé en mantenimiento, pero sí me ha trabajado trabajar en reingeniería y en proyectos de investigación a las cuales me ha tocado ver cómo se hacen las máquinas. ¿Y por qué les digo esto, muchachos? Porque los buenos criterios de ingeniería normalmente se absorben con la práctica, no se enseñan. Yo les puedo explicar mi experiencia, yo les puedo transmitir lo poquito que sé, pero hay un sinfín de soluciones en la industria que ustedes se van a dar cuenta. Lo leo, pero ¿a qué se refiere con buenos criterios de ingeniería? Para desgracia, estos criterios serán obtenidos en base a la experiencia del diseñador y algunas referencias de configuraciones en aplicaciones similares al diseño en cuestión. Era lo que les decía. Si van a hacer una cortadora, pues vean cortadoras. Si van a hacer una transmisión, chequen cómo son las transmisiones. Y muchas veces todas las personas que trabajan en una industria sí se cierran a que es la única manera como lo hacen ellos, la correcta. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ahí no pasa nada, nada más pónganse abusados. Sean flexibles, adquieran esa información y vean que se puede mejorar. Como ustedes todavía no saben y aún así se les va a pedir que lo hagan, sin embargo, un criterio sencillo de ensamblaje y diseño es la forma escalonada, la cual establece un hombro por cada polea, valero, engrane o elemento dentro de la flecha. Fíjense, muchachos, ahí estamos viendo una transmisión de un eje sin fin, bueno, de un tornillo sin fin. Aquí, muchachos, la flecha tiene un hombro por cada elemento mecánico que se requiera poner. Aquí no se ve que se le instaló, pero en la parte de abajo existe un hombro para que el elemento mecánico pegue dentro de este hombro donde está mi puntero y no vaya a rayar donde está la instalación. ¿Son capaces de verlo, sí o no? El siguiente hombro que aparece, muchachos, es este hombro que está sobre el valero. Aquí, muchachos, este hombro que está sobre el valero evita que todo el conjunto se vaya hacia abajo. ¿Lo alcanzan a ver? Es un borde físico del eje que impide esto. Mamelón se le llama lo que sale del engrane y normalmente tiene un prisionero o cuñero. Este prisionero o cuñero viene aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y mamelón es toda esta masita. De la misma manera, aquí va a venir un manguito que va a pegar físicamente a esta parte del eje. ¿Dudas hasta aquí? Que ahorita vemos que es un manguito. Hay veces, muchachos, que la checamos otras posibles configuraciones. En este caso, muchachos, los rectángulos con taches simbolizan rodamientos. Aquí claramente se ven engranes. Les digo, cada vez que haya un hombro, muchachos, va a haber un elemento mecánico que no queremos que se mueva. Aquí tenemos al engrane en la parte central, va a haber un hombro. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Este hombro hace que se pegue, hay un cambio de diámetro y ese mismo cambio de diámetro pega directamente con el cojinete. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Los escucho? Sí, todo Yo bien. no lo Ujú, alcancé a ver, profe. güey. Profe.
Ajá, como que hay cierto retraso Claro, lo que explica a lo que viene en la pantalla. Entonces, se pierde uno. chale. Según yo, al ser profesor, deberíamos de tener esto gratis. Permítanme un segundo. Ahorita checamos esto. Fíjense muchos. En esta situación, es que no me deja diseño. No me deja dibujar. A ver, muchachos. Nosotros tenemos esta configuración. ¿Hasta ahí vamos bien o vamos mal? Sí, profe. Bien, La profe. función de ese eje es soportar a esos dos engranes que van a servir en una transmisión. ¿Qué transmiten? El par. ¿Hasta ahí vamos bien? El par movimiento. ¿Vamos bien? Sí, profe. Órale. La manera más sencilla de diseñar esto es la manera escalonada, que requiere un hombro por cada elemento mecánico. El primer hombro va a estar en la parte central, que es el cuadro rojo que les estoy poniendo. Ahí va a haber un borde físico que va a impedir el movimiento de este engrane hacia la derecha y de este engrane hacia la izquierda. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. El No, siguiente profe. hombro viene con el siguiente elemento mecánico. El siguiente elemento mecánico es el rodamiento. Ahí tiene que estar en esa parte el hombro para que ya nada más al final del diámetro del rodamiento tengamos esta parte. ¿Dudas hasta aquí? Siempre el eje o el hombro más grande en diámetro tiene que estar en la medida de lo posible en la parte central. No siempre es así, pero siempre que lo puedan, háganlo así. ¿Dudas hasta aquí? no. No, profe. Aquí por alguna situación de diseño, muchachos, ellos no quisieron hacer doble hombro y agarraron al hombro y para dejar yo creo que el mismo diámetro lo dejaron en un solo elemento. ¿Hasta ahí están de acuerdo, sí o no? Para que este engrane no se vaya hacia la derecha, le instalaron un manguito. El manguito es un tubo a la medida del diámetro exterior del eje que entra usualmente a presión, que evita que el elemento mecánico, que es el eje, se mueva. Cuando digo presión es una prensa hidráulica o si no, a madrazos. ¿Estamos de acuerdo? Y madrazos con un martillo de golpe. O a veces ocupan un bronce que absorba la deformación y lo meten poco a poquito a golpes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no, muchachos? Entonces ya el manguito entra como el equivalente a un anillo, nada más que un anillo de tubo para un eje, y ahí ya que entró, ya impide este movimiento. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Sí, o sea, martillo de golpe. O sea, un mazo de goma también se le conoce como martillo de golpe. ¿Estamos? Va que va. Otra posible configuración, muchachos, es la de prisioneros.
A mí les soy bien honesto, la de prisioneros a mí me ha dado mucha lata en mis propios diseños. No porque a veces porque a cada rato que después de un determinado uso el prisionero tiene que ser apretado. ¿Qué es el prisionero? En los mamelones de los ejes, digo, de las poleas o de los engranes, normalmente viene un suficiente espacio en la masa para hacer un agujero y roscarlo. Este agujero roscado, muchachos, normalmente se le introduce un tornillo descabezado que se le conoce como prisionero. Mm, ok, no. Prisionero polea. Ahora sí. Esto es un prisionero, muchachos, y esto es el mamelón de la polea. Aquí la polea va a soportar una configuración axial, es decir, no se va a mover axialmente, porque aquí entra lo que es el prisionero. Cuando el par es excesivo, muchachos, se puede ocupar esta configuración ocupando dos prisioneros a 90 grados uno con respecto del otro. Aquí para hacer el agujero, muchachos, se ocupa un barreno y para roscarlo se ocupa algo que se llama tarraja. La tarraja, perdónenme, no tarraja, la tarraja es el maneral, es para hacer roscas externas. Lo que ocupamos es machuelo. Esto es el machuelo. En el maneral que estaban viendo aquí, mira, aquí se ve la foto de los dos. Viene el machuelo, este es un acero grado herramienta, un acero muy resistente, o un acero un poquito más duro, porque normalmente los que venden se echan a perder fácilmente, pero este acero es muy resistente y este acero, cuando nosotros lo introducimos en el agujero, al cortar, generamos una cuerda. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, eso lo vieron en procesos de manufactura, nada más se los recuerdo. El problema de esta configuración, muchachos, normalmente es muy ocupada bajo pares más pequeños. Pero esto que les digo, pues es una posible de muchas configuraciones. Por ejemplo, esta polea, muchachos, este ensamble lo que va a hacer es aprieta por medio de un cono. Y el cono, entre más apretemos estos tres tornillos, se va a bajar más y va a ser como que un apriete en todo el eje. Y así de esa manera no se mueve axialmente y no es la única configuración. De esto hay un sinfín de configuraciones, muchachos, que se pueden aplicar. Esto de la configuración axial es muy fácil de explicar, pero es muy difícil pues, de que lo entiendan realmente. Porque yo ahorita lo que estoy dibujando, muchachos, todas estas medidas ahorita nada más es un croquis de ingeniería. Dentro de la configuración axial ya deben de venir medidas reales. Por ejemplo, en el caso de los engranes ya tienen que estar completamente diseñados o seleccionados los engranes y ya tienen que venir con las medidas correctas. Si bien los rodamientos no pueden ser seleccionados hasta tener el eje, es muy posible, muchachos, que ya queramos tener un diseño preliminar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, todo esto, muchachos, involucra medidas reales. Y además de involucrar medidas reales, muchachos, involucra criterios de ingeniería. Que, por ejemplo, este elemento y este elemento no peguen, que haya la misma distancia o la distancia necesaria para que engranen en la parte de arriba o en la parte de abajo, que cumplan la función, etcétera. Les voy a dejar una tarea un poquito más complicada, si no acabando la clase, la próxima clase, para que se den cuenta de la complejidad de esto. Es muy fácil de explicar, no tan fácil de hacer.
En esta situación, aún así existen múltiples soluciones. Estas son pocas soluciones de un casi infinito número de configuraciones, por lo cual es necesario, de ser posible, una investigación previa. Lo que ya conozcan, lo que hayan visto de máquinas, ideas que tengan, siempre son bienvenidas. En caso contrario, use escalones, reduzca el uso de manguitos, uniones roscadas o prisioneros. No es que no las uses, reduzca si se puede. Si son necesarias, adelante. Por ejemplo, en esta situación, muchachos, hay muchos elementos de máquinas, sobre todo máquinas agrícolas, que ocupan prisioneros. Y ocupan prisioneros, muchachos, porque de esa manera no tienen que hacer el eje. Permítanme un segundo. Siguiendo con esta situación, muchachos, perdonen la interrupción, siguiendo con una situación, sí hay que entender, les estaba hablando de las máquinas agrícolas, y en el caso de las máquinas agrícolas usando prisioneros, ellos evitan meter al torno al eje, y así como sale el eje, lo agarran completamente y no lo maquinan. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se llevan menos procesos de maquinado? También recordemos que cada proceso de maquinado, muchachos, es costo. Aunque tengan taller mecánico en su empresa, aunque tengan la máquina, tengan el torno, tengan la fresadora, tengan lo necesario para hacer los cuñeros y todo lo demás, hay desgaste de herramienta, hay un operario, todo eso cuesta un poquito más en el eje. Entonces tampoco se sobrepasen. Y vamos a hablar unas poquitas notas de la configuración axial. De preferencia y siempre que se pueda, sitúe las componentes que soportan la carga, engranes, poleas, catarinas, entre los cojinetes. En esta situación vemos dos configuraciones que no es posible aplicar esto. Evite los segmentos en voladizo a menos que las dimensiones o la necesidad de cambios de banda, cadena y engranes los necesite. Esto que están viendo del lado izquierdo, muchachos, es un molino de granos. No se ve, pero aquí viene por la parte de atrás el motor eléctrico que hace girar a toda esta poleota, y esta poleota hace girar muy rápido a los cortadores. Por la parte de la tobera entran los granos de maíz, sorgo, lo que se vaya a moler, y se muelen para salir en costales en estas dos franjas. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no, muchachos? Profe. En esta situación, muchachos, no se ocupa, debido a que el ambiente es ligeramente agresivo, porque normalmente estas máquinas se ocupan al aire libre, pues no se ocupan, no, y debido a las dimensiones, pues no se pueden ocupar engranes. Tampoco se deben de ocupar cadenas o hay menos cadenas, aparte de ser ruidosas, las cadenas tienen que ser engrasadas y esto es alimento. Entonces, una solución barata y rápida es la banda. En el caso de la banda, muchachos, el problema es que más que se echa a perder por el par y los ciclos, muchachos, los plásticos se degradan por la luz solar. Entonces, poco a tiempo va perdiendo su flexibilidad, poco a tiempo se empieza pues a secar, a obtener otras configuraciones y se rompe y se chinga la banda. Como se friega más o menos relativamente a una frecuencia elevada, los cambios de banda, pues cada 6 meses, cada mes, no recuerdo, pues se tienen que hacer más o menos relativamente elevados. Para cambiar esta banda, lo único que necesitan, muchachos, es desapretar una de las dos poleas y a veces ni siquiera desapretándola, y un pequeño, sin llegar a lastimar, un pequeño desarmador plano. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Ante esta situación, pues es muy conveniente tener la banda por fuera y de esa manera se hace el cambio. Pero si se fijan, muchachos, el voladizo está lo más cerca posible del valero. ¿Estamos? Igual manera en este lado. El eje solo está lo más crecido posible, el de la izquierda, como para salir al engrane. El de la derecha, simple y llanamente, lo dejaron así de grande
Pues yo creo que por flojera. Un elemento que nosotros ocupamos también en el coche es justamente la banda de distribución que viene por afuera. ¿Estamos de acuerdo? Ya nada más quitamos la banda tensora, la desapretamos y quitamos la banda. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profe. Si no hay dudas hasta aquí, prosigo. Cuando los ejes por alguna situación en la cualquiera que ésta sea necesaria, tenemos que hacerlos muy largos, pues no vamos a ocupar dos rodamientos. Probablemente ocupemos tres. Aquí vemos a este eje con un valero en esta parte, otra chumacera en esta parte, y aunque no se vea, de este lado hay otra chumacera. Siempre que los ejes sean muy grandes, muchachos, pues vamos a tener que meter más chumaceras, punto. Con eso eliminamos la deflexión. De alguna manera, aparte de eliminar, bueno, no le eliminamos, reducimos la deflexión, la deformación. Aparte de reducir la deformación, reducimos los esfuerzos y le damos más vida al componente, vibra menos. Cuando existan fuerzas axiales, hay veces que un engrane cónico, hay veces que los mismos componentes de máquina, engranes helicoidales, generan un componente de empuje o axial sobre el eje. O sea, es decir, lo comprimen o lo alargan dependiendo de sea el caso. Cuando las cargas axiales no son triviales, como en el caso de los engranes helicoidales o algunas transmisiones, es necesario transmitir las cargas por medio de un único cojinete de empuje. Todavía no llegamos a ese tema, vamos a pasar en un poquito rato. Un cojinete de empuje, muchachos. Normalmente los valeros o cojinetes encontramos estos que son los cojinetes que normalmente ocupamos. Aquí lo que permite es el giro libre del eje con respecto al anillo interior con respecto al exterior o la pista interior con respecto al exterior. Pero también existen este tipo de cojinetes, muchachos. Los cojinetes de empuje que es lo que van a hacer es soportar la carga axial, ya sea del engrane, y va a comprimir, permitiendo el giro libre entre caras. Y lo que van a soportar esa carga axial, por así decirlo, va a ser este cojinete. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda hasta ahí? Más o No. menos bien, más o menos mal. Yo sí tengo una duda, profe. Mándeme. ¿A qué se refiere que a cargas axiales triviales? ¿Qué significa? Pues es un término bien genérico que ocupa cualquier libro, pero la verdad es esta. Tú no puedes saber cuánto es, o sea, no hay un valor numérico que te diga que es una carga trivial. Por ejemplo, si el eje puede ser si el eje es pequeño, pues un mismo rodamiento de bolas te permite soportar cargas triviales o pequeñas. Por ejemplo, 500 newton, 300 newtons. Y estos valores que te estoy diciendo también son valores que, pues que necesitan algo de criterio de ingeniería. Si el eje es pues, de 1 a 2 pulgadas, 50 kilos, pues tal vez el mismo rodamiento los aguanta. ¿Estamos de acuerdo? Pero si fuera una impresora 3D donde el eje es de 6 milímetros, 500 newton para nada es trivial. ¿Estamos de acuerdo? Si es la transmisión de una de 350, pues vamos, se ríe. Y aquí es que no te puedo responder a tu pregunta fácilmente. Una carga trivial es una carga pequeña, pero que es pequeña depende de la aplicación. Si tu eje es de 6 milímetros, a lo mejor 50 kilos sí es bastante. Si tu eje no es ¿cómo se llama? Si tu eje es de 3, 4 pulgadas, pues 50 kilos te ríes, ¿no? ¿Sí me explico o no me explico, ingeniero? No, sí, sí, profe. Y aquí Más o volvemos menos, a sí. lo de buen criterio de ingeniería, ¿no? Va a haber casos en los que no es necesario, va a haber casos en los que sí. ¿Y de qué depende? Aquí te lo va a marcar muchas veces el cojinete. También otro mecanismo, si ya estás viendo que tiene un engrane helicoidal o la misma transmisión
pasa cargas axiales, pues ya de una vez aterrízalo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Por qué le digo aterrízalo? Porque yo siempre he considerado a esta parte como si tuvieras una corriente y la mandas a tierra, nada más que es mecánico. Tienes una carga axial, la mandas a tierra por medio de un cojinete de empuje. Es una mala explicación, pero a los mecatrónicos les sirve un poquito más. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Profe. No. También es necesario evitar el pandeo. El pandeo sucede cuando tenemos cargas a compresión en un eje y para esto es necesario poner los soportes lo más cerca de la aplicación de la carga axial. O sea, si viene el engrane helicoidal que tiene una carga axial, atrasito le metes la de empuje. ¿Estamos? El cojinete de empuje. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. No, No. profe. No, profe. En el caso de los ejes, muchachos, es muy importante cómo ponen los hombros. ¿Por qué? Porque siempre tienen que considerar que se va a desensamblar, siempre va a haber mantenimiento y desensamblar y ensamblar, ¿eh? Aquí, muchachos, cuando diseñan una caja, muchachos, la caja, el housing de la caja o la carcasa de la caja, lo que nos permite varias cosas. Primero, nos permite para introducir el aceite. ¿Estamos de acuerdo? En todas las, y además para sellar de polvo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? El polvo le hace daño a estas cosas, degrada los minerales, degradan al aceite y además el polvo normalmente son minerales muy duros que cuando pasan por las transmisiones, pues es como si le agregáramos pues cachitos de lija. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, el housing, la carcasa o housing al estar cerrada o sellada, muchachos, lo que nos va a permitir es un elemento más fiable o un ambiente más controlado para el aceite y protegiendo a los engranes o a los elementos que requieran lubricación. Como los ejes soportan a los engranes, hay que considerar su ensamblaje y su desensamblaje. Dicho esto, muchachos, en este caso de carcasa, donde tiene tapas por los dos lados, puede salir por la izquierda o por la derecha. Les voy a poner un ejemplo real. En el caso de los motorreductores, ¿ven esto que está en la parte de atrás, muchachos? ¿Es un negro de ahí? Sí. Ahí tiene unos tornillitos, muchachos, por las cuales se quita la tapita y sale de este lado, sale de la izquierda, ¿estamos? Para poder sacar este primero tiene que salir el de abajo. A su vez, muchos de estos tornillos quitan toda esta tapa y nos permite sacar al engrane de abajo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Muchachos, esto es un tornillo sin fin. En el caso de esta transmisión, ay Dios, esto es un render. Bueno, pero esta no es real. Bueno, también este es un render. En el caso de esta transmisión, la tapa viene por acá, muchachos. No, y fíjense, para poder sacar la tapa debe de venir del lado derecho porque si no el engrane cónico impide el movimiento. O sea, este eje no puede salir por acá, tiene que salir por el otro lado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Probablemente esta sea una caja con dos tapas. Como esta.
En este caso, muchachos, la carcasa solo viene con una tapa y el componente de máquina con el eje solo puede ser extraído por el lado izquierdo. En el dibujo de abajo, muchachos, la rosca, cuando se aprieta con todo el conjunto, lo que permite es de alguna manera evitar la desalineación. La desalineación en ejes, muchachos, cuando los ejes, esta es una placa, esta es otra placa, este es el eje ideal al cual van a ir los agujeros. Cuando los componentes de máquina hay ocasiones que no pueden ser el agujero hecho al mismo tiempo, va a haber una pequeña desalineación. ¿Qué es la desalineación, muchachos? Es que el centro del agujero que está aquí va a estar ligeramente desalineado y va a tener del... ¿Puedo apagar la cámara? Sí, sí puede, buen día, puede apagar la cámara. Gracias, profe. Bueno, en esta situación, les repito, el centro del eje del agujero va a estar ligeramente desalineado y nosotros, ojo, aquí se los estoy poniendo con una escala enorme, pero aquí son milésimas, ¿eh? O sea, no llegan ni al milímetro, milésimas de pulgada, a veces milésimas de milímetro, dependiendo de la precisión. La desalineación viene, muchachos, en esta operación. Y lo que hacemos con el tornillo es al apretarlo, forzamos al eje a que agarre el centro de atrás y de alguna manera centrar todo el componente. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? Más o menos bien, más o menos mal. Más o menos bien. Bien, profe. Y ahorita lo que resta de clase vamos a ver lo que es el dimensionamiento de resistencia. En este dimensionamiento de resistencia, ya teniendo la configuración inicial de la flecha y las dimensiones de las longitudes, además del material, es posible determinar el dimensionamiento en base a su resistencia, calculando los puntos críticos del diagrama del momento flexionante. El objetivo de este punto es calcular el diámetro mínimo necesario para que el elemento no falle. Para ello se utilizan todos los siguientes lineamientos que se han visto hasta ahora. Vamos a empezar a explicarles poco a poco la fórmula. En primer lugar, ustedes deben de entender, muchachos, que un eje al estar girando y al estar sometido a torsión y flexión, ya el mismo eje tenemos un caso alternante y fluctuante. Bueno, más bien, un estado de fatiga fluctuante. ¿Estamos bien, sí o no? Sí. A ver, vamos a verlo poco a poquito. Permítanme un segundo. Nada más. Aquí entendamos la fórmula. El KF, muchachos, es el KF, va a ser el factor de fatiga que ya habían conocido. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? MACI van a ser el momento alternante, el radio del eje y el momento de inercia. Después de hacer una sustitución que la hemos hecho hasta el cansancio, cuando sustituyan a C como el diámetro sobre 2 y ahí como pi 64 por diámetro a la cuarta, pura álgebra tercermundista, nos vamos a tener 32 MA por pi de cúbica, sigma m va a ser igual a KF 32 mm pi de cúbica. Aquí el problema de esta fatiga es que tenemos dos estados de esfuerzos. Tenemos esfuerzos a flexión y tenemos esfuerzos a torsión. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No se los enseñé, pero cuando tenemos un estado de esfuerzos bidimensional de esfuerzos o multidimensional de esfuerzos, vamos a tener que calcular la fatiga ocupando el criterio de von Mises. El criterio de von Mises, muchachos, establece que en coordenadas rectangulares va a ser xx al cuadrado más 3xy al cuadrado, porque sigma y va a ser igual a 0. Todo esto raíz. Sustituyendo las ecuaciones anteriores, en estas ecuaciones me va a quedar 32 kfma pi de cúbica al cuadrado más 3
16 veces KFSTA sobre pi de cúbica al cuadrado raíz. Lo mismo para sigma A y lo mismo para sigma M. Si nosotros, ya teniendo sigma A y sigma M, lo metemos en el criterio de Goodman, que ojo, el criterio de Goodman para un eje que soporte vida infinita va a ser 1 sobre n, que n es el factor de seguridad, igual a sigma A sobre SE, sigma A efectiva, más sigma M efectiva sobre SUT. Sustituyendo todos estos valores nos da este chorizote. ¿De dónde sale este chorizote sin llegar a ser muy, ¿cómo se llama? Muy, vamos, muy difícil. Hay que darnos cuenta que 32 es 2 veces 16, 16 de un lado, 16 del otro lado, sale como factor común. 2 al cuadrado es el 4 que viene aquí, el 3 ya existía y todo el factor común salió el 16. Si lo alcanzan a ver más o menos bien o más o menos mal, se las vuelvo a dejar aquí. ¿Vale? Sí, No como es se factorizó. exacto, o sea, es 2 por 16 y tengo 16 en este término, tengo 16 en este otro término, ocupando primero sacándolo del cuadrado, después sacándolo de la raíz, sigue siendo 16 de alguna manera, porque esto al cuadrado le saco raíz, va a salir como 16, y ya teniendo este 16, es este 16 desde acá. El 4 sale de multiplicar 2 por 2 al cuadrado y el 3 ya lo teníamos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero esto es la fórmula. Así como factoricé el 16, en ambos términos tengo a pi de cúbica. ¿Sí lo alcanzan a ver, sí o no? Más o Sí. menos bien, más o menos mal. Y así como lo tengo, pues nos queda este choricito. Este choricito, muchachos, lo que nosotros queremos obtener es este diámetro. ¿Están de acuerdo, sí o no? Si quiero obtener este diámetro, pues nada más despejo. Si quiero la ecuación de factor de seguridad, agarro esta n, lo multiplico y todo este choricito lo paso dividiendo. Si quiero el diámetro, pues lo paso multiplicando. Esto que estaba dividiendo lo paso multiplicando. Y para quedar el diámetro cúbico le saco raíz cúbica. Y nos queda esta ecuación. Ya teniendo esto, muchachos, tenemos el diámetro inicial y el factor de seguridad de Goodman, después de Gerber, después de Asme y por último de Soderbergh. En el caso del diámetro de Gerber, muchachos, hay que tener presente que aquí le vamos a poner A va a ser igual a raíz de 4FMMA al cuadrado más 3 veces KFST al cuadrado. Y aquí vamos a tener el valor de A. Y luego vamos a tener el valor de B sustituyendo en este apartado. Muy abusados, muchachos. El resto que sigue de la clase son unos 10, 11, más o menos, no, como unos 30, 40 minutos. Les estoy dando mucho, muchachos, porque del libro de diseño de elementos de máquinas quiero que hagan lo que sigue. Hasta aquí. Tampoco está aquí. Está aquí. Aquí sí está. Van a hacer ahorita, muchachos, del eje de flechas. Permítanme un segundo. Van a hacer el 7-1, muchachos. Pero van a hacer el 7-1 primero calculando los diámetros
y después con esos mismos resultados calculando el factor de seguridad. ¿Estamos? Quiero que ahorita, muchachos, tengan las ecuaciones bien de estos elementos. ¿Dudas hasta aquí? Tómense No. el tiempo correcto, muchachos, porque estas ecuaciones son las que van a ocupar toda esta unidad. Si las hacen, el resultado del 7.1 sí viene en la parte de atrás del libro. ¿Dudas hasta aquí? Háganlo bien en MATLAB, muchachos, porque son las ecuaciones después de vibración forzada, las ecuaciones más grandes que yo conozco. O sea, fíjense, si este fue un choricito, este es un chorizote. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No. Vamos a pausar ahorita. Apago micrófonos, muchachos. Permítanme 5 o 10 minutos, mientras todos tienen actividad 30 a 35 minutos. ¿Estamos? Sí. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿qué pasó? Sí, profe. Estoy formateando mi computadora, muchachos, pero me acabo de dar cuenta que bien chingón, instalando juegos, pero ahorita que estoy instalando los programas, tengo un problema de drivers. Entonces lo que voy a hacer ahorita, muchachos, es voy a tener que volver a formatear mi computadora. Denme 3 minutos, muchachos, no se vayan a salir de la reunión. Nada más voy a cambiar a la lab. ¿Estamos? Para que pueda apagar esta máquina.
5 minutos, muchachos. Por favor, dejo de compartir. Ok, profe. Sí, profe. Dejo al señor Belmont como administrador. The recording has stopped. This meeting is being recorded. Ya, muchachos. Perdonen, ¿no, muchachos? Sí, profe. Sigan trabajando, por favor.
Inges, 15 minutos, ¿cómo vamos? ¿Ya al menos hicieron un criterio? Ya casi. Bueno, a mí nada más me falta sacar A ver, los lo que dejo, es el área de... los dejo despacito, pero sí háganlo bien, por favor.
Muchachos, denme chance, muchachos, por una situación personal. Hoy voy a acabar rápido la clase, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Les queda de tarea las 6 funciones. El resultado de esta tarea se los mando en el WhatsApp. El primero que me entregue el ejercicio correcto tiene una participación. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Perdonen que les acabe rápido hoy la clase. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Hasta luego. Gracias. Luego.